Entonces, en definitiva, para dejarme guiar por ese poder, ¿no? Y reconocer que en definitiva no soy yo necesariamente quien habla, sino que es, bueno, esa energía infinita que todo lo impregna, que se quiere comunicar y que se quiere expresar a través de mí, ¿no? Se va a conectar Cande, hermoso, bueno, bienvenida sea. Entonces, en definitiva eso, el espacio va a estar guiado por ese poder supremo que se manifiesta a través de mí como canal simplemente y concretamente en cuanto a lo que tiene que ver con hábitos, ¿sí? Les voy a contar un poco cuál es el proceso que yo he atravesado, un poco de mi historia, un poco de los resultados que he obtenido, cuáles son los conflictos que tuve, ¿sí? Me voy a abrir de todo corazón, desde lo más auténtico de mí, lo más posible. Y obviamente va a haber un aporte de valor, ahí voy a aceptar. Eh, Voy a aportarles valor, a compartirles un poco qué es lo que me viene sirviendo a mí. Bueno, Anto, vos ya tenés un poco de idea de lo que es, Mauri todavía no, y bueno, las personas que se vayan a conectar a lo mejor saben, a lo mejor no. Mira, ahí la había aceptado acá, pero no sé cómo que se fue, parece. Ya va a mandar la invitación de vuelta. Y al final, obviamente, les voy a comentar un poco acerca de cuál es el bebé que está en nacimiento en este preciso instante, ¿sí? Mi programa básicamente transformacional de acompañamiento para que lo puedan conocer. Acá, bueno, entre nos, siempre hablo de venta, me encanta la venta, creo que la venta es un canal de impacto, de servicio, de amor, de contribución con el mundo. Entonces, obviamente, a modo de venta, si lo quieren ver así, les voy a compartir cuál es mi programa para que lo conozcan, para yo practicar también de paso, pero un poco la intención de esta clase es aportar un valor masivo y obviamente compartir un poco cuál es el camino que pueden seguir tras haber escuchado ya toda la info y haber compartido juntos. Obviamente los voy a invitar a que también sea una clase interactiva, voy a abrir el espacio para que todos puedan expresarse. Bueno, todos estamos acá con cámara y micro. Cande, ¿cómo estás, hermanita? Bienvenida. Me puedas prender tu micro y tu cámara para que, bueno, la hagamos divertida entre todos. Es un poco la intención, ¿no? Que sea bastante dinámica, que es como intención que sean mis espacios. No ser solamente yo el que habla, el que se comunica, el que expresa, como no, yo soy la autoridad, sino no, que todos puedan, obviamente, bueno, respetando los tiempos y demás, y expresarse. Así que, ¿estamos check? Vamos con un dedito arriba, si estamos de acuerdo. Perfecto. Espectacular. Bueno, le voy a empezar a compartir pantalla. Avísenme bien si puede ver. Compartir. Igual si quieren, coméntenme de dónde me saludan. Sé que Mauri, por ejemplo, creo que está en Córdoba. Creo que están todos en Córdoba, ¿eh? Anto sé que sí. Mauri también sé que sí. Y bueno, Cande Córdoba. también. Vamos, Córdoba. Qué Y grande. ya está, amigo, los está llamando. Acá está el nicho, no queda otra. La divinidad va dejando señales, ¿no? No sé, no sé. Qué grande, qué grande. Bueno, ahí se puede ver. Sí, Perfecto. Bueno, Masterclass Hábitos de Alto Poder. Sí, este es un nombre que simplemente me bajó a raíz de la planificación diaria que hago yo todos los días. Eh, Resulta que con un amigo estamos atravesando un proceso de acompañamiento entre los dos, ¿no? Uno a uno nos vamos haciendo seguimiento de nuestros procesos, nos setamos metas y demás. Les recomiendo mucho eso, tener a alguien con quien puedan crecer en conjunto, ¿no? En mi caso es Ilan, mi amigo, que seguramente se va a sumar más tardecito. En el caso de, no sé, de Anto puede ser Cande, en el caso de Mauri, es como tener un coequiper, ¿no? Una persona que te pueda servir de palanca para crecer y evolucionar y llevarte a un siguiente nivel. Y con este amigo, una de las cosas que surgió, uno de los conceptos que surgió, fueron como los hábitos de máximo poder, ¿no? Y dije, la verdad que me gusta eso, pero me gusta más el alto poder, ¿no? Hábitos de alto poder, porque creo mucho en esto alto, en esto elevado, ¿no? En esto que realmente nos lleva a conectarnos con nuestra grandeza y que nos lleva en definitiva a ser lo máximo que podemos ser, ¿no? Y bueno, todos los días, todas las mañanas, tengo mi espacio de journaling, de escritura matutina, en lo cual, bueno, expreso gratitud, cosas por las cuales estoy agradecido, conecto con la energía de la gratitud, también conecto con desde dónde voy a crear ese día, ¿no? Cómo me quiero sentir, no sé,
por ejemplo, voy a vivir este día con coherencia, con integridad, con pasión, con entusiasmo, con alegría, con amorosidad, con, no sé, en excelencia, siendo impacto en el mundo, ¿cierto? Y todas esas cosas. Y por último, escribo cuáles van a ser mis acciones innegociables de máximo poder, ¿no? Y que tienen, en este caso, asociados los hábitos de alto poder. Un poco de ahí surgió el nombre y dije, bueno, vamos a ponerle ese nombre a la masterclass, simple, siempre mejor hecho que perfecto, así que por eso el título. Y en definitiva, el tópico va a ser este, ¿no? Cómo pasar del caos, el estrés y la ansiedad a la claridad, la paz y la coherencia interna a través de comprender y usar a tu favor la ciencia de los hábitos o de los buenos hábitos, ¿sí? Aunque en realidad no hay hábitos buenos y malos, sino que simplemente hay hábitos que, como se dice desde el coaching, por ejemplo, nos abren o nos cierran posibilidades. ¿Bien? A mí me ve bien o me ve como al costado o me ven en el medio. ¿Se me ve bien? Buenísimo. Vamos. Bueno, reglas de la casa. Para ustedes, y seguramente, bueno, si se va sumando y demás, le voy a ir recordando las reglas. Nada, entramos al espacio de un lugar de inocencia, sabiendo que, bueno, si hay algún resultado que no tenemos hoy en día, esto me lo digo a mí también, obvio, es porque hay algo que no estamos sabiendo, ¿no? Entonces, bueno, vacío mi taza, es como dejo de lado todo lo que creía saber hasta este momento con respecto a los hábitos y demás, que incluso si sabes algo con respecto a hábitos, que bueno, Anto, Cande sé que saben un montón, mujeres muy sabias, nada, incluso también es como, ayer Anto, de hecho me trajiste, ¿no? Esto de acompañar y ser acompañado, está bueno poder estar en esa postura de aprendiz eterno, ¿no? La postura en la cual están los niños. Es decir, bueno, solo sé que no sé nada, me abro al aprendizaje, me abro al saber, en definitiva, y qué bonito es abrirse al aprendizaje. Segundo, bueno, participación plena y entrega total. En dos momentos exactamente voy a abrir el espacio para que para que podamos compartir en definitiva entre todos, más allá de que es la intención en sí del espacio, pero nada, participación de plena, entrega total y modo kamikaze, como yo le digo, ¿no? Kamikaze es ese que va para adelante sin importarle nada. Y bueno, para eso cámara encendida, vamos a encender los micros, o sea, participar. Acá estamos en familia, estamos en confianza y ese es el ambiente que quiero que se genere en ese espacio, ¿sí? Bueno, siguiente, alta energía, dar para dar más, ¿sí? Si por ahí en algún momento, no sé, pido que comentes algo, que digas algo, que comentes algo, bueno, con energía porque para eso está la vida, para andar con alta energía, ¿no? ¿De qué sirve andar por la vida siempre así como modo zombie, en automático o cansados, ¿no? Siempre que tengan la oportunidad de elevar su energía, háganlo porque realmente es como todo es energía y eso es todo lo que hay. Y nuestra vida y sus resultados son en gran parte eso también, ¿no? Es como el resultado de nuestro estado de frecuencia. Siguiente, total presencia y atención, bajo el principio de como sos en algo, sos en todo. Si por ahí, bueno, estás en esta clase, pero al mismo tiempo estás, no sé, respondiendo en WhatsApp, estás scrollando en Instagram, en TikTok, estás, no sé, haciendo un Excel, haciendo cualquier otra cosa, bueno, en mi caso me pasaba eso, ¿no? Decía, bueno, pero yo decía, no, sí puedo tener presencia en 5 cosas a la vez, o atención en 5 cosas a la vez. Y la realidad es que no. No, al menos a mí no me sirve, ¿no? A lo mejor hay mujeres que sé que esto le sirve más a las mujeres, pero a mí, hombre, con cerebro masculino, más racional, a mí no me sirve definitivamente hacer más de 2 cosas, 3 cosas a la vez. Y si me miento un poquito y me digo, no, sí, dale, sí puedo hacerlo, eh, resulta que no termino de terminar ninguna de las cosas que estoy haciendo, ¿no? Porque no le dedico 100% de energía a eso, a cada una. Y segundo, quedarte hasta el final, vas a entender por qué en breve. Seguimos. Marca tu intención. ¿Bien? Y puse una diana acá porque creo mucho en este principio de que así como ahí donde pongamos nuestra atención o nuestra intención, ahí vamos a crear, ¿no? Somos aquello en lo cual pensamos la mayor parte del tiempo, dicen el mensaje central de varios maestros. Entonces, ¿qué te gustaría llevarte de esta clase? ¿No? Y de paso aprovecho y abro ahí el espacio para que prendan sus micros y me cuenten. Mauri, Anto, hey, también, si querés decir algo. Y Cande, hermanita, sé que me dijiste que estás ahí entrenando, pero igual si querés traer algo, vos mandale, ¿eh?
Yo opino que tiene que empezar Mauri. No, hubiese estado bueno conectarme el domingo para charlar un poco más. No se pudo, pero bueno, hoy tengo la intención de aprender algo nuevo. Me parece que siempre hay que aprender cosas nuevas, escuchar a otra gente, otras vivencias, y bueno, por eso por ahí me, me daba curiosidad la clase de hoy, para eso justamente. Bárbaro. Me alegro. Bueno, vamos a ver si podemos cumplir esas expectativas. Bueno, y yo lo que me quería llevar, ya me lo llevé ayer, amigo, porque bueno, ya tuvimos nuestra conversación, nuestra asesoría, y la verdad es que súper motivada. Terminé como súper motivada y son conversaciones e intercambios que me encanta tener, agradecidísima. Así que nada, seguir con esta motivación, la verdad que está muy bueno, y seguir generando estos hábitos, la verdad que está muy bueno. Así que abierta a escuchar todo lo que tenga que escuchar. Épico. Me encanta. Y bueno, gracias por sumarte y felicitaciones. Siempre ahí al pie del cañón. Qué grande. Bueno, cada manita, cuando quieras sumar algo, si querés ahí por el chat, bienvenida seas. ¿Vos? ¿Sentís decir algo? Acá la. Pero silencié ahí para que me haga. Dale. Bueno, yo me sumo un poco para seguir reforzando la parte de hábitos, pero también porque me interesa mucho como la perspectiva también que tiene, bueno, mi pareja, mi compañero, sobre todo el tema de hábitos, que lo veo todos los días con mucha determinación y mucha claridad en lo que quiere y cómo todos esos hábitos lo acompañan. Y bueno, a mí puntualmente algunos hábitos son como, tengo algunos que son mi pata floja, ¿no? Que uno tiene que seguir reforzando siempre. Así que nada, creo que también escuchar lo que tiene para compartir es muy valioso. Muchas gracias. Bueno, intención clara, camino claro también. Siempre digo que donde hay una intención hay un camino, o muchos caminos, así que todo nace a raíz de la intención. Bueno, ¿trajiste para anotar? ¿Trajeron para anotar? Ahí adentro decir la veo un poco preparada. Mauri, en caso de que no, bueno, anda a buscar ahora, así aprovechás al máximo el espacio, porque la verdad que se va a compartir mucha data bien potente, ¿sí? Te agarré, Mauri, infraganti. ¿Ah? Te agarré infraganti. Sí. Bueno, Ahí va a ser muy veo. importante. Sí, y lo que sientas. Bueno, en definitiva, ¿qué es lo que no vas a llevarte hoy? ¿Qué es lo que yo no te voy en sí a dar? No te voy a dar una fórmula única, voy de abajo para arriba como para romper un poquito las reglas. Una fórmula única, mágica y sin fallas para crear tus hábitos. ¿Sí? O sea, acá no hay métodos exactos, no hay estrategias únicas, no hay como cosas exactas en sí, más allá de que sí va a haber una fórmula que sí le voy a compartir, bueno, Anto ya la conoce, pero es como voy a hablar desde mi experiencia creando hábitos, desde lo que... ¿Tenés el micro prendido? ¿No? Ah. Desde lo que yo vengo atravesando, lo que yo he aprendido en cuanto a lo que es la creación y construcción y sostenimiento, sobre todo, de hábitos. Bien. Información vacía que se olvida el día siguiente. Vamos a tratar de pasar todo por el cuerpo. Sí, de hecho, voy a hacer ahí una dinámica para que pueda existir o pueda tener lugar esa integración. Y por último, tips sueltos y carentes de poder. Bien, es como. No voy a tratar de que sea lo menos New Age posible, que sea lo más pragmático, concreto y científico posible, pero que al mismo tiempo lo puedas llevar todo a tu propia experiencia, a tu propio estilo de vida, a tu propia personalidad, identidad, esencia, como quieras llamarle, y sobre todo acorde a tus objetivos. Si esto quiero que sea lo más personalizado posible. Entonces, lo que sí vas a llevarte, ejercicios aplicables hoy mismo para empezar a transformar tu rutina diaria de hábitos, de forma que te dé poder y no que te lo quite. Soy de considerar que todo lo que hacemos, todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, tiene que llevarnos a... O ahí voy a citar a una personita. Ah, sí. Admitir, ahí está. Buenísimo. Bienvenido, hermano. Qué lindo tenerte acá.
Bueno, en definitiva eso. Sí, creo que todo lo que pensamos, hacemos y sentimos nos tiene que dar poder en vez de que nos lo quite, ¿no? De hecho, acá Irán, que se sumó, un gran amigo con quien les decía que estamos acompañándonos en nuestros procesos, una de las cosas que dice él es interpretar todo a tu favor, ¿no? Y algo lo cual yo me suscribo completamente. En cada circunstancia de la vida la podemos interpretar de dos maneras, o de una forma que nos dé poder o de una forma que nos quite poder. Y creo que la expansión y el crecimiento está cuando interpretamos una situación de manera que nos dé poder, ¿no? De manera que nos otorgue poder y no que nos lo quite en pensamientos. Después, obviamente, en acciones. Entonces, esa rutina diaria que hoy tenés, ¿te da poder o te lo quita? ¿No? Esa es como la primera pregunta para que la puedas ir sembrando en la mente. Siguiente, información clara y concreta para comprender cómo funciona, ¿sí?, la ciencia de crear hábitos. ¿Bien? Para mí es una ciencia, realmente. Es un arte también. Pero te voy a dar información clara y concreta para que puedas comprender esto, ¿sí? Y de vuelta, llevarlo a tu propia experiencia. Y tercero, una ruta clara para crear y sostener los hábitos que vos quieras, que vos elijas y que estén alineados a tu identidad, a tu energía y a tus objetivos, por sobre todas las cosas. ¿Bien? Siguiente. Bueno, vamos a compartir un poquito de historia. Nos remontamos unos años al pasado. Sí, acá, bueno, estoy completamente desnudo de alma, de corazón, y le voy a contar un poco cómo estaba yo antes, ¿no? ¿Quién era Emma quizás hace, no sé, 7, 8 años, antes de no solamente adentrarse en el mundo de la construcción de hábitos, en la ciencia de los hábitos, sino sobre todo en el mundo del autoconocimiento, en el mundo de mirar hacia adentro, en el mundo de pulirse a sí mismo, ¿no? Del mundo del desarrollo personal, como le dicen muchos también. Y en definitiva, bueno, ¿qué me pasaba como tal, no? Bueno, mucha crisis de identidad, no saber bien quién era, ¿no? En esa crisis existencial que a tarde o temprano le llega a cualquier persona. Un desarrollo interno bastante heavy, fragmentación, ¿sí? No saber muy bien qué quería hacer de mi vida, falta de claridad con respecto a eso mismo también, síndrome de la graditis, esta palabra me bajó hoy, no me preguntes por qué, pero es como que buscaba siempre agradar, buscaba siempre encajar, caer bien, ¿no? Y todas las cosas que hacía, de todas las maneras en las que me relacionaba con cualquier persona, eran para agradar, para encajar y caer bien. De hecho, a veces, bueno, todo lo que es consumo de alcohol, consumo de cigarrillo y otras cosas, e incluso marihuana también, me dio el permiso de compartirlo, eran siempre en modo social, siempre como para caer bien, para encajar en el grupo, ¿no? Y al mismo tiempo, y por consecuencia, insuficiencia, bien, estar a la deriva como modo automático, no saber bien qué quería, ir como un corchito en el mar. Y también, bueno, creía mucho en la fuerza de voluntad, ¿no? Tiempos lejanos aquellos en los que creí en la fuerza de voluntad, para luego darme cuenta de que no funcionaba, y con Anto conversábamos con respecto a esto ayer. Y esclavitud porque, bueno, cuando en definitiva no se sabe cómo dejar de hacer algo, ¿no? O cómo empezar a hacer otra cosa, en este caso un hábito, yo me sentía como esclavo, ¿no? De mis impulsos animales, de mis impulsos del ego, de la mente, llámenle como quieran, y realmente me experimentaba desde ese lado. Y era como bastante feo. De hecho, era, bueno, no sé, el hábito de levantarme tarde, el hábito de, bueno, incluso te lo compartí, creo que te lo compartí Anto, a vos, pero bueno, también me dio el permiso de compartirlo acá. Por ejemplo, la pornografía, en mi caso fue algo como bastante heavy, y antes como que me daba vergüenza compartirlo, ¿no? Pero hoy lo comparto abiertamente porque digo, o sea, es un hábito, en definitiva, es una conducta que estaba completamente arraigada en mi cerebro y que me costó mucho tiempo y muchos años y mucho desgaste por creer justamente en la fuerza de voluntad, dejarlo de lado, ¿no? Entonces, nada, tuve que atravesar todo un proceso que es en partes el proceso que les voy a compartir para, para eliminar, entre comillas, ese hábito. Porque lo que descubrí después es que en realidad el hábito no se elimina, o sea, se puede eliminar, pero no olvidar del todo. ¿Por qué? Porque eso ya está de alguna manera registrado en el cerebro. Es como cuando arrugamos un papel, ¿no? Arrugamos el papel, una hoja de que estaba lisa, la arrugamos y sí, después la podemos volver a extender,
pero ya la hoja quedó con las marcas de ya de haberla arrugado. ¿Me explico? Paso un poco similar con nosotros. Bien, entonces, en definitiva eso, mis hábitos eran un desastre, mis rutinas eran un desastre, no tenía control de mí mismo, el famoso autocontrol no lo tenía, estaba completamente ausente, y un día simplemente me cansé, toqué fondo, me encontré como ya cansado de repetir lo mismo de siempre, los mismos patrones, y decidí dar un giro, un cambio radical, empecé a buscar respuestas, me llegó un libro, siempre cuento que es En Cambio, de Stanislav Bachrach, que me sirvió para comprender cómo funciona mi cerebro. Entré al mundo del desarrollo personal a través de las neurociencias, fíjense, o sea, de la ciencia pura y dura, porque Stanislav, bueno, neurobiólogo, habla mucho del cerebro, ¿no? Para mí, nada, es un tipazo, les recomiendo mucho sus libros, porque lo hace claro, divertido, ¿no? Didáctico es la palabra, lo hace didáctico, como claro y divertido. Empecé con ese libro, luego llegó otro y otro y otro, me interesé por el mundo del coaching, del desarrollo humano, empecé a formarme en coaching, luego me formé como máster en potencial humano, a través de sumar herramientas como la PNN, programación neurolingüística, y un cierto tipo de psicoterapia enfocado en lo espiritual. Sí, bueno, la gran mayoría aquí, salvo Mauri, conocen un poco mi proceso porque son todos del contexto. Así que ese es un poco el camino, ¿sí? Empecé a entusiasmarme, empecé a ir a eventos, empecé a potenciarme mucho más a mí mismo, mi mundo interno, conocer mis pensamientos, creencias, paradigmas, programas, emociones inconscientes y demás. Y nada, empecé como a cambiar de vida, ¿sí? Después de haber aprendido, en este caso, la ciencia de los buenos hábitos, empecé esto, a entrenar, a darle mucho más amor al templo de mi alma, que es en este caso el cuerpo físico. Hubo un momento en el cual me obsesioné, que nada, no sé, comía un montón, quería verme, estaba como muy apegado al resultado físico, y después, bueno, ya con el proceso espiritual y demás que atravesé, me empecé a desapegar y a cuidar el cuerpo desde otro lugar, ¿no? Pero bueno, los hábitos estuvieron presentes. En el caso de entrenar, empecé también a hacer, bueno, muchas inmersiones en hielo, empecé a sumar el hábito de la lectura, el hábito de, bueno, de enfocarme durante cierto tiempo en una actividad. Bien, bueno, empezaron obviamente a haber cambios. Bueno, en definitiva, empecé como a construir los hábitos que todo el mundo decía que yo tenía que generar, ¿no? Y me sirvió. Muchos en el mundo del desarrollo personal decían, y esto lo escuchaba sobre todo cuando estaba en Network Marketing, ¿no? Una gran escuela de negocios y de vida. Y claro, en el sistema de redes de mercadeo se habla mucho de hábitos, mucho, mucho, porque en definitiva si uno crece, el negocio crece, como en cualquier negocio en realidad y cualquier cosa en la vida. Uno crece, lo de afuera crece, es así. Lo de dentro crea lo de fuera, las raíces crean los frutos. Y decían, bueno, no, vos tenés que leer, tenés que levantarte temprano, después empezaron, bueno, tenés que tomar duchas de agua fría, ¿no? Y empecé, bueno, a hacer, no sé, entrenar por la mañana, me leí el libro de Robin Sharma, El Club de las 5 de la mañana, y estuve mucho en esa onda, ¿no? Entonces, es como, empecé a hacer todos los hábitos que allá afuera decían que yo tenía que hacer, los hice, los sostuve durante un tiempo, y adivinen qué, me desgasté. Me desgasté, ¿por qué? Porque había empezado con todo, había empezado a hacerlo como desde la fuerza, ¿no? Había veces que algunos hábitos me duraban, no sé, 30 días y luego los dejaba, dejaba de hacerlos y como volvía a caer en las mismas conductas una y otra vez, ¿no? Hasta que un día dije, a ver, ¿qué funciona para mí? Me empecé a hacer esa pregunta. ¿Qué funciona para mí? Según mi energía, según mi tendencia energética, que ya les voy a contar qué es, que en definitiva es en qué momento del día tengo más energía, si por la tarde, por la mañana, por la noche. Acá Anto, por ejemplo, me comentaba ayer que ella es más nocturna, ¿no? Y que tiene más energía por la noche, y eso es súper real, a mí me encanta porque cada quien tiene que aprovechar su tendencia energética para crear los resultados que quiere crear, 100%. En mi caso, y le decía a Anto, a mí, no sé, quedarme creando más allá de las 12 de la noche, me destruye, me cambia el sueño, me salen ojeras, más que soy blanco, me pongo pálido, como tipo locos Adams, ¿no? Entonces, a mí me pasa eso, en lo personal. Entonces, ¿qué funciona para mí? Me empecé a preguntar, "Oh, ¿tenés el cargador de esta compu?" Gracias. Ya se está quedando sin batería. ¿Qué funciona para mí? Y de esa manera empecé como a quedarme con los hábitos que ya venía implementando, me di el permiso de dejar otros a ver qué me pasaba, a ver si sentía culpa, si sentía paz, porque esa es otra, ¿no? A veces decía, no, bueno, si no hago este hábito,
no sé, alguna consecuencia negativa va a tener, no voy a crecer, no voy a llegar a tal lugar, no voy a llegar a ser tal persona, y bueno, me sentía culpable. Si no, por ejemplo, si un día no me levantaba a las 5 de la mañana, me sentía culpable. Si un día no entrenaba, me sentía culpable. Si un día, no sé, me comía unas facturas con los mates, me sentía culpable, ¿no? Y seguía siendo esclavo. O sea, ya tenía como el mindset, la mentalidad de los buenos hábitos, pero me sentía culpable cuando no lo hacía. Entonces, de vuelta, me cansé de sentirme culpable y empecé a crear los hábitos desde otro lugar, ¿sí? Desde la preferencia. Bueno, eso derivó obviamente también en que los hábitos me llevaron a hacer mi primer evento el año pasado en Salta, porque, bueno, creo que acá todos saben, menos Mauri, que yo soy nacido en Salta, soy salteño, de pura cepa, bajado del cerro a Ponchazos. Y en definitiva, bueno, como que hice todo este caminito, ¿bien? Desde, en partes, la fuerza, pero después empecé a hacerlo más desde el poder, que ahora vamos a ver un poco de qué trata. Y ustedes se preguntarán, quizás hayan visto estas fotos de acá de la esquina, y se preguntarán quizás, Emma, pero ¿por qué pones fotos gozando de una hamburguesa, un choripán? No, acá me estaba comiendo un choripán, frente al aeropuerto ahí de Buenos Aires, frente al aeroparque, y acá estaba también en Buenos Aires con mi hermana. Esa foto me la sacó mi hermana, me estaba comiendo una hamburguesa ahí en KFC. Y vos dirás, che, pero un tipo que tiene buenos hábitos, ¿por qué anda haciendo esto? Así pensaba yo al menos, ¿eh? No, ¿cómo vas a comer eso? No se supone que sos alguien saludable, que tenés hábitos saludables. ¿Cómo, no sé, vas a fumar? No sé, un narguile, por ejemplo, que me gusta el narguile. Porque justamente, para mí la mentalidad adecuada y que más paz me trae a mí al menos, es como hacer las cosas de manera desapegada, es decir, tener hábitos pero de forma desapegada, no sentirme culpable por si alguna vez, no sé, me invitan, no sé, a comer una hamburguesa, como en el caso de mi hermana, que era una visita especial a Buenos Aires, y yo, no sé, digo no porque no, porque se supone que yo no como eso. No, me doy el permiso de compartir con mi hermana, total, sé que mi identidad es otra, sé que mi tendencia alimenticia es otra, que mis hábitos son otros, o sea, no me identifico ni me apego a que esto sea malo, ¿me explico? Es como total libertad. Entonces, empecé a tener eso, una identidad sólida, seguro de quién soy. Obviamente, la tendencia a agradar o a caer bien o encajar se desvaneció por completo. Empecé a entrar en coherencia conmigo mismo, empecé a tener un orden interno mucho mayor, claridad total de dirección, ¿sí? Y obviamente siempre se está puliendo esa dirección. Hábitos establecidos, que son los que hago todos los días y los que a mí me sirven, que les voy a compartir luego cuáles son, y sostenido sin fuerza por sobre todas las cosas, sino desde la voluntad álmica. Voluntad del alma, el impulso del alma, o como algunos dicen, voluntad espiritual también, ¿no? Que es mucho más poderoso, lo voy a compartir porque uso mi biología a mi favor, más concretamente la de mi cerebro, y, bueno, a diferencia de antes, que experimentaba esclavitud, experimento libertad, ¿bien? Y por eso me doy la libertad de tanto en tanto comerme una hamburguesa, comerme un choripán, comerme unas facturas, porque no estoy apegado a eso, ¿sí? No lo veo como algo malo, sino como algo que si quiero hacerlo una vez, dos veces, no sé, tres veces en el mes, lo hago y sin culpa. ¿Vamos bien hasta acá? Dedito para arriba. Excelente. Entonces, si yo, que soy un ser humano común y corriente, pude dominar esto, vos, ¿podrás? Esa es la pregunta que te hago, para que seamos. ¿Sí? Acá todos tenemos dos brazos, dos piernas, una cabeza, un cerebro, respiramos. Bien, entonces, ¿por qué todo lo que intentaste antes estaba destinado a fallar? ¿Y por qué lo que yo también había intentado antes estaba destinado a fallar hasta que comprendí por qué? ¿Sí? Acá todos conocen esto. Mauri, vos, bueno, todos los demás porque ya nos conocemos de antes, pero Mauri, ¿vos conocías esto de antes, esta tabla? No, ¿No? no, Ahí no te lo había di. visto. ¿No? Ok, perfecto. Bueno, qué hermosa oportunidad para poder reafirmar el conocimiento, como siempre. Básicamente acá tenemos el mapa de los niveles de conciencia del Dr. David Hawkins, como algunos le dicen también el mapa de las emociones, el mapa de las frecuencias emocionales. En muy breves y resumidas palabras, esto dice lo siguiente. Todo en la vida es según cómo lo observamos, ¿sí? Y en este observar la vida,
tenemos dos maneras diferentes, o desde la fuerza o desde el poder. Bien, lo que hizo el Doc David Hopkins con esta tabla es calibrar, ¿sí?, cuáles son las frecuencias energéticas de todas estas actitudes y de todas estas cosas, en este caso, la visión, por ejemplo, que se tiene de Dios, la visión de la vida, las emociones y el proceso de vida en el que cada persona se encuentra. Entonces, de 200 para abajo, tenemos la fuerza, todo lo que es contracción, todo lo que es antivida, todo lo que es ausencia de amor, todo lo que es, por ejemplo, enfermedad, ¿sí?, estrés. Y por encima de 200 tenemos todo lo que es el poder, ¿bien? Actitudes que tienen que ver con, bueno, la salud, la vitalidad, la energía, el amor, el bienestar, la expansión, ¿sí? Entonces son, en definitiva, diferentes actitudes desde las cuales podemos ver y observar e interpretar la vida. ¿Bien? ¿Son unos mejores que otros? No, simplemente son. ¿Bien? Y están ahí para ser experimentados justamente. De hecho, todos en diferentes áreas experimentamos distintos niveles de conciencia. Y es en función de nuestro nivel de conciencia, en función de cómo vemos la vida, que va a ser nuestra realidad externa en esas áreas, ¿sí? A lo mejor en lo que es el dinero, por ejemplo, me estoy experimentando en un nivel de 310. Bien, entonces, cómo veo la vida? Esperanzadora. Estoy en optimismo. Me siento constantemente optimista, esperanzado, ¿sí?, lleno de fe, por ejemplo, de gratitud. Bien, ¿cuál es el proceso de vida? Bueno, la intención. Intención al crecimiento, intención a la expansión. Capaz que, no sé, en la alimentación me encuentro, no sé, en deseo, por ejemplo, 125. Bien, y en el deseo se manifiestan diferentes cosas con respecto a la alimentación, que no voy a entrar en detalle, pero es como en las diferentes áreas vamos oscilando en los niveles de conciencia. Bien, espero estar explicándome. Y ahora, ¿qué pasa con los hábitos que no logran sostenerse? ¿Qué me pasaba a mí al menos cuando yo quería sostener un hábito y no lo lograba? Bueno, lo que prevalecía era la resistencia, o sea, yo podía ver que había una resistencia a hacer ciertas cosas, que si bien a través de justamente la fuerza de voluntad, podía lograr sostener un hábito durante cierto tiempo, llámese una semana, 2 semanas, 3 semanas, sentía esa resistencia en todo momento e inevitablemente, como les comenté hace ratito, llegaba el momento en el cual dejaba ese hábito, lo dejaba. Y pasaba el tiempo, decía, pero ¿qué pasó? O sea, ¿en qué momento dejé ese hábito? Si yo iba tan bien, si yo supuestamente era disciplinado, si yo tenía fuerza de voluntad, o sea, ¿por qué lo dejé? Bueno, porque justamente todo lo que se hace desde la fuerza, desde el nivel de la fuerza 200 para abajo, tiende a generar desgaste, tiende a generar fricción, tiende a generar resistencia. Bien, es como si estuviésemos empujando, por ejemplo, que hay un dibujo, una pintura, no me acuerdo bien de qué, es de la filosofía griega, pero de un hombre que está como empujando una pelota de piedra por la montaña, ¿no? Y como que está yendo en contra de la montaña. O sea, la piedra como que quiere bajar, pero el hombre como que la quiere subir. Entonces, cuando estamos operando desde la fuerza, nos pasa eso. Bien, queremos empujar la pelota por la montaña. Ahí vamos a admitir una personita. Bueno, mi madre se nos suma. Qué privilegio. Como siempre, ahí al pie del cañón. Bien, entonces, claro, me pasaba eso, que veía todas las cosas y los hábitos en sí los hacía desde la fuerza. Y por eso me desgastaba, por eso los dejaba. Y cuando los dejaba, para mí era como, bueno, placer. Placer porque, bueno, ya no siento esa resistencia, ya no siento que estoy luchando con la vida, luchando con sostener ese hábito, ¿bien? Y con la culpa y, bueno, todo lo que en definitiva experimentaba, insuficiencia, etcétera, al no hacerlo. ¿Bien? Porque era no solamente el no poder realizar el hábito, sino todas las sensaciones y emociones consecuentes que aparecían. Entonces, les dejo una pregunta. ¿Cómo se sienten cuando no logran ejecutar un hábito día a día o semana tras semana? ¿Bien? Al no lograr llevarlo a cabo, al no lograr sostenerlo, o incluso al dejarlo, ¿cómo se han sentido? ¿Bien? Vayan pensando la respuesta. Si la sensación, si la respuesta es, mira, me sentí, no sé, frustrado, sentí, no sé, impotencia, incluso sentí alivio también, sentí paz, bueno, es porque o se está haciendo o se estaba haciendo desde la fuerza. Esa es como un poco la brújula que yo encontré. Ahora,
Después empecé a preguntar, bueno, ¿cuál es el hábito que a mí, que es una pregunta que hago en las asesorías, cuál es el hábito que a mí menos me cuesta? El hábito que más ejecuto todos los días, sin resistencia, solamente porque ya lo tengo como parte de mí, de mi ser. Bueno, entrenar, por ejemplo. Yo todos los días, sin falla, entreno. Así sean 5, 10, 15 minutos, entreno todos los días. En otras, en gran parte es porque obviamente lo hice parte de mi identidad, como ya vamos a ver, pero en la gran mayoría es porque justamente lo empecé a ver desde el poder. Bien, le empecé a atribuir significados que a mí me generan bienestar, que a mí me generan felicidad, expansión, dicha, gozo, realización, plenitud, para con el entrenamiento. Bien, entonces lo hago sin resistencias, lo hago sin fricción, y es ahí en ese momento cuando yo me doy cuenta que estoy ejecutando un hábito desde el poder, ¿sí? Porque hay fluidez, porque mientras más lo hago, más lo quiero hacer, porque mientras más lo hago, más me energizo, porque mientras más lo hago, menos tendencia tengo a detenerme o menos ganas tengo de detenerme, ¿no? Es como cuando, no sé, estamos haciendo algo y entramos en el famoso estado de flow, todos acá, de hecho, levante la mano el que no, porque me la juego que todos acá en algún momento, ya sea del día o de la semana, entramos en ese estado de flow, ¿no? Estamos haciendo esa actividad en la cual se nos pasa el tiempo, perdemos la noción del tiempo y ya, terminamos de hacerlo y decimos, wow, ¿en qué momento pasó tanto tiempo, no? Bueno, eso es justamente porque lo estábamos haciendo desde el poder y podríamos haber estado horas y horas y horas y horas haciendo eso porque, porque sí, porque el poder se refuerza por sí mismo, se energiza a sí mismo y mientras más hacemos algo que disfrutamos y que nos hace entrar en estado de flow, más ganas tenemos de hacer ese algo y más lo seguimos haciendo. Bien, bailar, no sé, cantar, tocar la guitarra, salir a correr, entrenar, pintar, dibujar, cocinar inclusive. A mí me pasa que cuando estoy cocinando pierdo la noción del tiempo porque me encanta. Sé que a Anto también le gusta cocinar, por ejemplo. Me dijiste que sí, ¿no? Entonces, esas son como las diferencias entre fuerza y poder. ¿Y por qué justamente lo que intentamos antes estaba destinado a fallar? Porque justamente lo estábamos haciendo desde la fuerza. ¿Bien? Y todo lo que se hace desde la fuerza, inevitablemente y eventualmente falla, se deja de hacer por la resistencia que genera. Ahora, y si probamos con, por ejemplo, la voluntad álmica, esto que les decía recién, la voluntad espiritual. Bien, eso es un poco lo que vamos a hacer ahora. Y creo que se viene una dinámica. No, todavía no. Vamos a utilizar a nuestro favor la voluntad espiritual, ¿sí? Vamos a ver qué significa concretamente esto y cómo aplicarlo. Primero, hay que comprender que la identidad siempre, siempre está antes que el hábito. Siempre. Que puede que sea al revés, sí. De hecho, uno de los principios máximos del coaching es no solamente actuamos de acuerdo a cómo somos, sino que también somos de acuerdo a cómo actuamos. Bien, hay un trabalenguas más o menos, pero que tiene mucho sentido. Es decir, la acción muchas veces también genera ser. Pero algo que he descubierto yo es que un error común al querer sumar o eliminar un hábito es no definir cómo es la identidad que ya tiene ese hábito. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, se me ocurrió poner la imagen de Simba, ¿no? Del Rey León. ¿Por qué? Por ejemplo, Simba, ¿todos vieron aquel Rey León? ¿O hay alguno que no lo vio? Bueno, creo que todos la vimos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa con Simba? Bueno, pierde a su papá, a Mufasa, se va como exiliado, con culpa, sintiéndose culpable, chiquito, insuficiente, pequeño, se encuentra con sus amigos, Timón Pumba, y bueno, construye una identidad en base a haber compartido con ellos. Y tenía unos hábitos, unas conductas, comportamientos, pensamientos y demás, acorde a esa identidad que él había construido con Timón y Pumba. Pero ¿qué pasa? Como él de chiquito se había ido de su lugar de origen, se había olvidado que él era el rey de ese lugar, se había olvidado que él era el heredero del trono, se había olvidado que él era el verdadero rey y no tenía comportamientos de rey, por ende. Como se había olvidado de su identidad de rey, no tenía comportamientos, actitudes, conductas, hábitos de rey, como si los tenía, por ejemplo, su padre, Mufasa. Bien. Entonces, claro, cuando lo encuentra Nala y pasa todo lo que pasa, recuerda que es el verdadero rey, recuerda que él es el heredero del trono, se da cuenta de la verdad, de su identidad, y, bueno,
atraviesa toda la batalla con Scar, gana y demás, y empieza a gobernar como un verdadero rey, empieza a tener hábitos de rey. ¿Pero por qué? Porque conectó con su identidad de rey, ¿bien? De rey de ahí de la sabana, o de la jungla, de la selva, creo que era sabana. Entonces, ¿cómo es la identidad de esa persona que sostiene esos hábitos que vos querés sostener? ¿Cómo es? ¿No? Hay que tener mucha claridad en esto. Hay una frase que dice, bueno, finge ser algo o alguien hasta que lo seas. Hay mucho grado de verdad. No se trata de ser como poco auténtico sí, de alguna manera es como mentirse a sí mismo, pero en definitiva comprender que todas las cualidades que nosotros queremos, que necesitamos, ya están dentro nuestro, solamente que a lo mejor están dormidas y tenemos que dejarlas salir. Que dice Dan acá desde el gym viendo la clase, grande papá. Entonces, no fumo versus soy alguien saludable. Es muy distinto decir no, no gracias, yo no fumo, a decir no, gracias, yo soy alguien saludable. O simplemente decir no gracias, viene alguien en la calle, te ofrece un pucho, ¿no? O en una juntada alguien te ofrece un pucho, un cigarro, es solamente un ejemplo, ¿no? Y en vez de decir no, no fumo, simplemente decir no, no gracias, no gracias. E internamente vos ya sabés que dijiste que no, no porque querés evitarlo, no porque, no sé, tenés miedo de que si decís que sí vuelvas a caer, no, sino porque ya te estás identificando a vos mismo como alguien saludable. Por lo tanto, el hábito es una consecuencia inevitable, automática. Siguiente, no voy a procrastinar. Versus, no, yo soy alguien responsable, soy alguien disciplinado, soy alguien que cumple su palabra. Y más que cumple su palabra, es su palabra. Y como yo soy mi palabra, como yo soy responsable, bien, el soy, antes el yo soy, es el ejemplo más claro de identificación de algo. Cuando decimos yo soy tal cosa, automáticamente nos estamos atribuyendo esa identidad. Bien, entonces, crear la identidad de la persona que tiene ese hábito, cómo es. ¿Bien? Entonces, ¿por qué los sistemas genéricos no funcionan? Porque muchas veces se enfocan más en el hacer o el tener que en el ser. Bien, esta es una fórmula clásica, tenemos ser, hacer, tener, ¿no? La gran mayoría de cosas allá afuera se enfocan mucho en el hacer o en el tener, más no tanto en el ser, sin saber que cuando laburamos en el ser, el hacer es una consecuencia y el tener es una consecuencia, bien, prácticamente inevitable. Entonces, ¿qué es lo que yo pude descubrir? Que no se trata solo de crear rutinas, marcarse acciones, elegir qué tipo de hábitos quiero y demás, sino de realmente observar qué es lo que está profundo aquí en el inconsciente, que es como, por eso puse este ejemplo, ¿no? De consciente inconsciente. El consciente es la parte que podemos ver del iceberg, y lo inconsciente es lo que no podemos ver. Que hay muchas cosas que no podemos ver, que se nos escapan y que se nos van a seguir escapando siempre, porque hay muchas cosas, experiencias, no sé, traumáticas, cosas ahí medio jodidas, que la mente subconsciente, inconsciente, se encarga de mandarla ahí bien al baúl de los recuerdos, al fondo, a la esquina, bien al oscurito, y se asegura de que no lo veamos. Bien, entonces, no se trata solamente de crear los hábitos, de elegir los hábitos, que está buenísimo, pero uno de los enfoques que yo tengo, y que de hecho es el principal enfoque que tengo, es siempre ahondar en lo que pasa en el inconsciente, ¿no? ¿Qué es lo que me está impidiendo a mí ejecutar un hábito, sostener un hábito? ¿Bien? Está buenísimo entender cómo funciona el cerebro, cómo funciona el comportamiento humano, cómo nos comportamos, por qué nos comportamos como nos comportamos, pero en lo personal le doy mucho más poder a lo que hay en el inconsciente. Bien, que es eso que está profundo, oculto, guardado, que a nivel, por ejemplo, o en forma de creencias, de emociones bloqueadas, estancadas, suprimidas, reprimidas, que me está impidiendo a mí ejecutar los hábitos, las conductas que quiero ejecutar. Porque una vez claro esto, bien, todo lo demás se vuelve mucho más fácil y sí, ahí entran cualidades o atributos como la perseverancia, la resiliencia, bien, la disciplina y la voluntad espiritual por sobre todas las cosas. Entonces, un poco el enfoque de esta clase es eso. Ahora sí, vamos a hacer una breve dinámica, vamos a tratar de demorarnos no más de 5 o 10 minutos. Mauri, ¿ya tenés para anotar o todavía no? Ahí voy a buscar, vuelvo rapidito. Dale. Mientras tanto,
Veo quién más se sumó. Y quién no está con cámara, así lo reto. Bueno, ya sé que Cande y Eilan, sé que ya están ahí con compromiso, están en el gimnasio. ¿Vos estás por ahí? Yo creo que Mauri todavía no es consciente de lo afortunado que es de que sea una clase casi para él. Exclusiva, literal, ¿eh? Casi exclusiva Literal. para él. Él no lo sabe, él no es consciente todavía. Procesos. Procesos, ya se va a Procesos, dar. procesos. Sí, aparte hay cosas que también todos, cositas que todos no vemos, ¿no? También, Sí, pero sí. obvio, obvio, obvio. Bueno, vos ya algo de esto hiciste, tema del día ideal y el porqué y el hábito que cuesta, Ah, más, bien. bueno, para los que no lo hicieron todavía, vamos a dar ahí ese espacio. Bueno, Re. más, si estás por ahí, si podés hacerlo, mandale, sé que a vos te podría servir. Yo voy a buscar una musiquita ahí para ambientar. ¿Estamos? Fenomenal. Bueno, entonces, breve, conciso, corto, al, al hueso, como el osteópata. Bien, vamos a escribir, van a escribir en realidad, cuál es ese hábito que les cuesta, en una hoja breve nomás. Si quieren más después, o sea, si lo quieren desarrollar más, buenísimo, pero por lo pronto solamente un hábito. ¿Cuál es ese hábito que más les cuesta hoy en día? Que seguramente ya lo tienen identificado, ¿no? Se camufla bajo la frase, bueno, yo quiero hacer esto, pero no estoy pudiendo. Quiero levantarme temprano, pero no estoy pudiendo. Quiero comer de X manera, pero no estoy pudiendo. Quiero, no sé, hacer tal cosa, tal acción todos los días, o sea, salir a caminar por la mañana 15 minutos, como hace Ailán, por ejemplo, y no estoy pudiendo. Acá que ahí pone la lectura. No quiero leer y no estoy pudiendo. ¿Qué es eso que vos querés hacer y que no estás pudiendo? Bueno, escribilo. Una vez que lo tengas identificado, vas a escribir cómo es tu yo ideal. ¿Cómo es esa versión? Y para esto sí les voy a dar ahí un ratito. Voy a poner un poco de música. Pero piensen, ¿cómo es ese yo ideal? O sea, ¿cuáles son los atributos, las cualidades que tiene ese Mauricio, esa Antonella, esa Keila? Esto obviamente, bueno, va a quedar grabado, así que después se lo puedo pasar para que lo hagan. Esa Candy, esa Ilan, esa Fernanda, que ya sostiene ese hábito y todos los hábitos que quiera. ¿Cómo es? ¿Qué atributos o cualidades tiene, no? Es, no sé, ejemplos. Es disciplinado, disciplinada. Es alguien con voluntad, alguien que con entrega, alguien con, no sé, alguien alegre, alguien responsable, comprometido, alguien que es su palabra, que cumple con su palabra. Bueno, ¿cómo es, en definitiva? Bien, yo voy a dejar acá unos minutitos para que hagan eso. De paso también, bueno, para que ese tiempo lo tenga la gente que lo va a ver grabado. Ahora, seguimos entonces. ¿Hay que compartir algo? Mauri, ¿teníamos que compartir qué pudiste ver, qué pudiste identificar? Sí, uno de los hábitos que a mí más me cuesta es el tema de la alimentación. Alimentación, ok. Sí, sí, ese es uno de los hábitos que más me cuesta. Durante mucho tiempo, te diría, tengo 39 años, 38 años, y los últimos 20 o 24 años me le paso subiendo y bajando de peso de año a año, o sea, todo el tiempo. Y no es una cuestión física lo que me molesta, sino una cuestión enérgica. Yo me dedico a la jardinería y por ahí me pasaba, por ejemplo, tenía que hacer una poda de un árbol pequeño y subirme es un dolor de cabeza. Y hace 6 meses atrás, no mucho más atrás,
sea, pegar un salto, estaba mucho más energía, mucho más bien, sentirme sano. Entonces, eso es una de las cuestiones que más me apremia a mí, la Ajá. alimentación. Ok, Y bueno, a bueno, medida que vos ibas pues, diciéndonos, yo lo que noté es que mientras iba escribiendo, era como que una cosa llevaba a la otra, digamos. ¿Me explico? O sea, bueno, decía el día ideal, y el por qué. Y bueno, es como que si como bien, si me siento bien, si estoy bien físicamente, si tengo energía para trabajar bien, y bueno, ese sería mi día ideal, poder desarrollar las cosas que estoy haciendo, la vida misma, no solo el trabajo, yo me dedico mucho a trabajar, pero lo hago, recién te escuchaba que esas actividades que uno hace, vos cocinás y te olvidas del tiempo. Yo, por ejemplo, mientras estoy cortando un pasto o armando un jardín, se me pasa el ujú, tiempo y lo hago con tanta alegría. Pero bueno, bueno, hay momentos que me pasa que como estoy mal físicamente, no puedo estar tranquilo, no lo puedo hacer, y eso es lo que me arruina el día, por decirlo de alguna manera. ujú. Ok, bueno, muchas gracias por compartirlo, por abrirte, de verdad se aprecia, se valora mucho. Bueno, acá entre nos te comento que a mí también me encanta la jardinería, o sea, me encantan las plantas, o sea, al punto tal de que llegué a hacer 3 años de ingeniería agronómica solo porque me gustan las plantas, ¿entendés? Después, bueno, no terminé de conectar con la carrera y, bueno, me gustó más el mundo del coaching y el desarrollo humano. Pero bueno, sí creo que el manipular plantas y todo lo que tiene que ver con jardinería es algo que nos hace estar mucho más cerca de nuestra esencia, ¿no? Porque bueno, de ahí Sí, venimos y ahí vamos, después de la partida física. Entonces, compartimos ese gusto. Entonces, bueno, buenísimo que haya entonces claridad ahí con respecto al por qué. Eso es lo fundamental. Y siempre digo, la claridad es poder, ¿no? Y el tomar conciencia es el 50% de la transformación. Una vez que vemos algo, no podemos dejar de verlo y podemos hacer algo al respecto. Luego de verlo ya, bueno, no nos podemos hacer los dólogos porque ya lo vimos. mm, Entonces, la responsabilidad recae sobre nuestros hombros. O lo hacemos algo para transformar eso, o nos quedamos en el mismo lugar repitiendo hasta que digamos, ok, basta, hasta acá, ya no más, que es el famoso, bueno, toco fondo y hago algo al respecto, ¿no? Algo es seguro, algo pude descubrir, que es que no existe separación alguna, como dice ahí abajito, entre nuestra autoimagen y nuestros hábitos. Es decir, todo lo que hacemos afuera siempre va a ser una consecuencia, un efecto de una causa, de un origen que es nuestro autoconcepto, o sea, cuál es la manera que tenemos de percibirnos a nosotros mismos. Y en ese percibirnos a nosotros mismos está, bueno, lo que pensamos acerca de nosotros, cómo nos vemos, cuánta estima realmente nos tenemos, ¿sí? Qué pensamos sobre nuestras capacidades, sobre lo que podemos o no podemos hacer, sobre las cosas que podemos lograr o no podemos lograr, ¿sí? En todas las áreas, en términos financieros, en términos de pareja, en términos de alimentación, en términos de... o sea, tiene mucho que ver con qué creo que me merezco de la vida, ¿no? Entonces, ¿qué creo que me merezco de la vida? ¿Qué creo que me merezco de las personas? ¿Qué creo que me merezco del dinero? ¿Qué creo que me merezco de la comida? ¿No? Tiene mucho que ver con eso, el autoconcepto o la autoimagen. Ni bien ni mal, simplemente es. Y uno de los principios más bonitos y poderosos con los que creo que podemos conectar es con, bueno, no caer en la culpa o en el rechazo o la crítica de la persona que estamos siendo y de cómo nos percibimos, sino todo lo contrario, o sea, aceptarla completamente, ponerle luz, es decir, compasión incondicional, para a partir de ahí generar una transformación, ¿no? Es decir, bueno, acepto lo que estoy siendo en este momento para justamente abrir el canal para empezar a estar siendo de otra manera, un nuevo ser que genera una nueva vida, una nueva rutina, unos nuevos hábitos. Pero creo que todo nace a partir de aceptarse incondicionalmente, que puede sonar un poco, no sé, New Age o desarrollo personal de color de rosas, pero realmente, ¿qué sentido tiene el castigarnos a nosotros mismos por tener o no tener ciertos hábitos? ¿No? No, en mi caso me dio mucha más paz aceptarme, aceptar que estaba creando algo X, que estaba teniendo cierto hábito o que no estaba pudiendo lograr algo, y a partir de esa aceptación
de esa comprensión, tomar conciencia, bueno, puedo hacer algo distinto. ¿Sí? Entonces, mi fórmula preferida, se la voy a compartir. Bien. Es simple. Esto, bueno, Anto ya lo conoce, Ilan también ya lo conoce. Es algo que, en mi experiencia, permite crear hábitos o eliminarlos de forma simple, primero, predecible, científica, o sea, a mí me encanta lo científico, y alineada sobre todo a tu esencia y objetivos, sin importar tu ambiente o circunstancias de vida, sin importar si vivís viajando por tus actividades de profesión, vocación, o si estás todos los días en tu casa, sin importar si vas todos los días al laburo presencial, como no sé, en el caso de Mauri, por ejemplo, que hace jardinería, o si haces home office, sin importar si, no sé, tu contextura física, sin importar lo que sea. Es una fórmula que a mí en lo personal me ha servido mucho para crear hábitos de forma simple, predecible, ¿bien? Y sobre todo alineada a mí, adaptada a mí. Primero, tenemos la O, y acá no desarrollo mucho más, pero porque, bueno, si tienen para anotar, anoten mínimamente las palabras y después en la masterclass vuelvan a ver la grabación y pueden desarrollar y escribir mucho más. Tiene que ver primero la O, hacerlo obvio, ¿bien? Que se correlaciona con la S, que es de señal. Bien, el cerebro, cuando va a ejecutar un hábito, y en definitiva cuando lo ejecuta, es primero porque identificó una señal. Hey, llegué a mi casa y vi el tarrito con caramelos encima de la mesa. Dejé la llave ahí en el llavero, me di vuelta y vi el tarrito de caramelos ahí encima de la mesa. Bueno, una señal, wow. Mis sentidos, en este caso de la vista, con los ojos, lo percibieron. Siguiente, la A, que se correlaciona justamente con la otra A. Anhelo. Bien, esta A, la A grande, es de atractivo. Entonces, obvio, y la S, señal. La A grande, atractivo. Y la A chiquita, anhelo. Bien. ¿Es algo atractivo? No sé, veo, siguiendo con el ejemplo del caramelo, del tarrito de caramelos, veo que el tarrito está lleno de colores. Es un tarrito de vidrio que a través del cual se pueden ver todos los caramelos de colores, todos brillantes, que encima le da la luz del sol de la ventana, están súper iluminados, divinos, tienen una plantita alrededor. Bueno, me parece atractivo ante mis ojos, ¿no? Y si es que de repente es otra comida que sabe rico o huele rico, bueno, a través del sentido del olfato, ¿no? Bueno, y yo tengo un anhelo, entonces se me despierta un anhelo de ir a hacer eso. Me resulta atractivo. Siguiente, la S grande, que se relaciona con la R de acá abajo, la primera R. Sencillo. Bien. Y a esta R de acá tiene que ver con respuesta. Respuesta. Bien, sencillo, respuesta. El responder a eso, en definitiva, ejecutar la acción, que muchas veces encima es anticipada, por eso muchas veces esto de recompensa, respuesta anticipada, ¿vieron? O la recompensa anticipada. O sea, vos ya te estás imaginando cómo va a ser el ejecutar ese hábito. Cómo va a ser, por ejemplo, abrir el caramelo, que es fácil encima porque simplemente tenés que meter la mano, agarrar el caramelo y listo, comértelo. Es sencillo, es fácil, no hay resistencias. Entonces, respondés, ejecutás la acción de hacer ese hábito. ¿Bien? Y por último, la última S, que se correlaciona con la última R, satisfactorio. Y la R esta de acá es de recompensa. ¿Bien? Te genera satisfacción, te genera placer. Por algo lo haces. Aunque llegue un momento en el cual ese hábito te destruya, lo seguís haciendo. Yo sé que no, a nivel consciente al menos, no quiero comer de tal forma, pero lo sigo haciendo. ¿Por qué? Porque hay algo en tu cerebro que obtiene placer, en tu biología que obtiene placer. Bien, yo quiero, no sé, leer, pero no leo, y me pongo a ver redes sociales, a scrollear, en vez de leer. Bueno, estás obteniendo placer, te genera satisfacción en forma de dopamina en este caso. Bien, te despierta placer, te despierta satisfacción, vos estás obteniendo una recompensa de hacer eso, o tu cerebro, mejor dicho, está obteniendo una recompensa. Entonces, recapitulamos: obvio, atractivo, sencillo y satisfactorio, que se relaciona con
la señal, el anhelo, la respuesta y la recompensa. Entonces, las preguntas, que son un poco las que comparto en la asesoría, son: ¿cómo puedo hacer mi hábito más obvio? ¿Cómo puedo hacer mi hábito más obvio? ¿Cómo puedo eliminar las fricciones, las resistencias y demás? ¿Cómo puedo hacerlo más atractivo para mis sentidos? ¿Cómo puedo hacerlo más sencillo? Que sea fácil, libre de resistencias. Y por último, ¿cómo puedo hacerlo satisfactorio? ¿Cómo puedo obtener una recompensa mayor a raíz de ejecutar ese hábito? ¿Cómo puedo hacer que me genere más placer ejecutar ese hábito? Que quiero implementar ese hábito que me está costando. Bueno, ¿cómo puedo hacerlo más obvio, más atractivo, más sencillo y más satisfactorio? ¿Bien? Y de esa manera estamos utilizando a nuestro favor la biología de nuestro cerebro, que es una máquina divina, hermosa, que nos regaló Dios, pero que tiene una particularidad, que es que le encanta ahorrar energía, porque para eso está diseñado. Le encanta ahorrar energía, ¿para qué? Para garantizar nuestra supervivencia. Su único objetivo, garantizar nuestra supervivencia, ¿no? Ahorrar recursos, economizar. Bueno, espero que hayas anotado, y si no, bueno, igual te voy a pasar luego la grabación. Cuéntenme, conversemos un ratito. Hasta acá, ¿qué se llevan? ¿De qué se van dando cuenta? ¿Algo que pudieron reforzar? ¿Algún ejemplo con respecto a esto último de la fórmula, con respecto a sus hábitos? Lo que sientan y quien sienta. Yo te puedo contar lo que reforcé de ayer a hoy. ¿Viste que ayer te dije que iba al gimnasio y fui? Sí, me mandaste Bueno, foto, de hecho. te mandé foto, ¿viste? Cumplí. Sí, me sirvió un montón. Ahora, fui con los auris de cable. ¡Qué dolor de cabeza ir con los auris de cable! ¿A dónde me meto el teléfono si estoy haciendo peso muerto? Se te... Así tenga... que Sí, mi sí. satisfactorio va a ser autorregalarme unos auris inalámbricos. Definitivamente, auris inalámbricos, sí o sí, para escuchar la música que yo quiero, porque me pusieron cuarteto y casi me muero. Ya sé, soy la única cordobesa que no le gustó el cuarteto. Bueno, te Inusual. quisiera así. Soy re trucha. La oveja negra. No sé, para mí que me escupieron en un lugar diferente. ¿Qué querés que te diga? Amo Córdoba. No lo cambio por nada, por mar nada más. Pero Sí. ese va a ser mi... Cuerpo de cordobesa, alma de, no sé, de caribeña, boludo. Caribeña. Así que mi mejorable va a ser ese. Me voy a comprar los auris, me voy a motivar para ir todos los días y fritarme el cerebro, motivarme el cerebrito desde ese lado. Me encanta. Bueno, si alguien más quiere compartir, buenísimo. Si no, seguimos avanzando. En 3, 2, 1, go. Bien. Ahora, honestamente, les voy a compartir un poco cuál es el bebé que están haciendo, ¿sí? ¿Cuál es, en definitiva, el proceso que pude canalizar? Bueno, hace un par de días atrás tuve unas revelaciones, inspiraciones muy lindas. Esto obviamente les puede servir también para ustedes. Independientemente, miren, acá no voy a hacer como muchos lo que muchas masterclass que me sumo suelen hacer, ¿no? Como tipo, no sé, rebaja de precios, y mirá, te vas a llevar esto. O sea, sí les voy a contar un poco cuál es, en definitiva, el programa, cómo está estructurado, qué es lo que se pueden llevar, qué es lo que pueden esperar, por qué sí es para ustedes, por qué no es para ustedes. Y nada, obviamente sé que acá en realidad estamos prácticamente en familia, salvo Mauri que se está sumando ahí al contexto ahora. Pero esto lo hago más que nada como para Dios, para mí y para la humanidad, ¿no? Y de paso también para que, bueno, otras personas puedan ver la masterclass luego. Pero voy a hacerlo de la manera más transparente, más honesta, humana, real y auténtica posible, ¿sí? Y luego el que quiera dar el paso, bienvenido sea, y el que no, también, bienvenido sea, pero creo que, como les dije al inicio, todo en la vida para mí es una venta. O sea, todo, desde que salimos de nuestra casa hasta que volvemos, incluso mientras estamos con nosotros mismos, es una venta. A nosotros mismos nos vendemos creencias,
nos vendemos maneras de vernos, bien, a los demás les vendemos el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos, bueno, valga la redundancia. Estamos constantemente vendiendo. Todo en la vida es una venta, ¿sí? Y nada, creo que realmente sí. Porque no sé, vos, Mauri, o quien sea, el que se siente identificado, tienen como intención de venderse mucho más. Bueno, esto es una linda dinámica, ¿no? Escuchar cómo alguien comparte lo que tiene para ofrecer al mundo, escuchar cómo alguien vende, creo que todo lo que tenga que ver, o sea, toda oportunidad que sirva para aprender a vender más y mejor es bienvenida. En lo personal, me encanta que me vendan, me encanta porque, como digo, bueno, me impulsa como a venderme también más a mí, ¿no? Entonces, simple, la pregunta, para vos que estás en vivo y para vos que me estás viendo en diferido, grabado, ¿te gustaría que sigamos caminando juntos en el descubrimiento y la creación de tu propio sistema de hábitos? Bueno, si no, buenísimo. Y si sí, buenísimo también. Te cuento un poco qué es lo que nació de mí, de este personaje. Bien, el programa App, que en definitiva es Hábitos de Alto Poder, no tiene mucha ciencia, que es un proceso transformacional de 12 semanas o 3 meses, destinado a principalmente emprendedores y profesionales, se me olvidó poner ahí, que estén experimentando desorganización, ¿no? Pero que tengan una gran visión y entusiasmo, sobre todo ganas, como el caso, no sé, de Mauri, por ejemplo, que mencionabas recién, el tema de, mira, yo sé que si logro ejecutar este hábito, alimentarme de esta manera, obtengo ciertos beneficios, ¿no? Podría trabajar más tranquilo, con más disfrute, sin que eso me cague el día, ¿no? El tema de la parte energética, y que quieran pasar de vivir con caos mental, interno, tipo ansiedad, estrés, ¿bien? A crear y vivir el día a día con paz, coherencia y claridad interna, mediante un sistema de hábitos 100% alineado a su identidad y sus objetivos de vida. Esa es como un poco la esencia del programa. Bien, entonces, ¿es para vos? Sí. Primero, sentís que tenés muchísimo potencial, pero bueno, vivís en modo supervivencia. Segundo, ya probaste de todo, tipo apps, rutina, fuerza de voluntad, en diferentes ejercicios y por ahora nada se sostuvo, nada logró sostener el proceso. ¿Estás dispuesta a mirar hacia adentro, no solo a buscar técnica como tal? Bueno, a mí me encanta esta parte porque, como, bueno, experto en mirar hacia adentro y soy consciente del poder que tiene hacerlo. 4, querés resultados, pero también estás, al mismo tiempo estás cansado, cansada de la ansiedad y el ruido mental. Bien, pero lo principal es buscar resultados, ¿sí? Resultados. Porque como de nada te sirve hacer algo si no estás obteniendo resultados. Leer un libro si no lo aplicás y no tener resultados. Ir a un evento si no lo aplicás y no tener resultados. ¿No? No sé, sumarte a esta masterclass y más allá de que sea contenido gratuito o que procure darlo todo, no aplicarla y no tener resultados. Es como los resultados son la vara que mide nuestro crecimiento y cuánto lo sabemos realmente. Por sus frutos los conocerás, se dice en la Biblia, ¿no? Entonces, y 5, estás listo, lista para comprometerte con vos mismo, vos misma, durante 12 semanas, bien que es el tiempo que dura en este caso el programa. Siguiente, ¿no es para vos? Sí, bueno, buscas una fórmula mágica sin comprometerte con el proceso. El compromiso para mí es fundamental. O somos nuestros compromisos o somos nuestras ganas. El compromiso, a partir del compromiso se crea todo. Segundo, bueno, preferís seguir postergando para cuando tenga más tiempo o para cuando tenga, en el caso de que vos me estás escuchando y tenés el tema del dinero, bueno, para cuando tenga el dinero, para cuando se ordene Saturno con Mercurio y Venus en una sincronía perfecta, ahí recién. Tercero, no estás dispuesto y dispuesta a cuestionar tus propias creencias y patrones, paradigmas, que puede parecer loco, pero a veces decimos que queremos cambiar, pero en el fondo no tanto. Se ve en las acciones. Me pasó a mí, o sea, soy el primer ejemplo. Buscas otro curso más para consumir y no aplicar, de vuelta a lo de la aplicación. Y 5, bueno, no crees que realmente mereces vivir con paz, orden y claridad. Esto último, me parece importantísimo, porque creo que muchas veces no hacemos cosas, no nos damos el permiso de ciertas cosas, de, no sé, hablarle a alguien que nos gusta, de empezar cierto tipo de alimentación, de, bueno, sumar algo nuevo a nuestra vida, algo que no estamos teniendo, porque no nos creemos merecedores de eso, ¿no? Y por no creernos merecedores de vivir en abundancia, de vivir con paz, orden, claridad, de vivir con bienestar, con vitalidad, con energía, por no ver normal ese tipo de cosas,
bien, con prosperidad, con riquezas, de dinero, sí, ¿por qué no? Obviamente, riqueza material, riqueza integral en todos los sentidos. Muchas veces no damos los pasos necesarios para eso. O si es que vemos la oportunidad de dar el paso, no lo hacemos o se nos escapa. Bien. Entonces, lo que se puede lograr, si te comprometes, aprender a crear y sostener hábitos con facilidad según tu personalidad y objetivos, pasar de la fuerza de voluntad, como ya hablamos, a algo mucho más poderoso y duradero, que es la voluntad espiritual, que nace a raíz de la intención, operar desde el poder y no desde la fuerza, como vimos en la tabla, hacer que tu cerebro sea tu mejor amigo y te impulse en vez de que te frene, ¿sí? Usar la biología o la ciencia del cerebro, las neurociencias a tu favor, usar la ciencia de los buenos hábitos a tu favor también, saber cómo crear y eliminar cualquier hábito con solo decidir lo que es lo principal, obviamente, ¿no? Es como, bueno, quiero esto, ya vi que este hábito no me suma, quiero este otro hábito que sí me suma, ok, entonces simplemente toca decidir hacerlo. Identificar tu tendencia energética para crear rutinas fáciles de cumplir. Si te pregunto ahora en qué momento del día tenés más energía, me vas a decir, Anto, lo tiene claro, por la noche. Mauri, si querés poner ahí en el chat en qué momento del día tenés más energía. Bien, pero bueno, hay ejercicios concretos para identificar mucho más a profundidad esto. Bien, entre muchas otras cosas. ¿Qué incluye? Bueno, módulo 1, identidad y dirección. Módulo 2, comportamiento y maestría de hábitos. O sea, esto es lo que tiene que ver con la parte del ser. O sea, ser, hacer y tener. Ser, identidad y dirección. Hacer, comportamiento y maestría de hábitos. Tercero, sostener e integrar todo el proceso, que es en definitiva ya la etapa del tener. Bien, voy a ver acá si les puedo compartir pantalla completa, un poco para mostrarles ahí el programa por dentro. Ahí va, compartir. Pero antes de eso vamos a hacer algo. Un ratito, 30 segundos. Vamos a mover ahí los hombros. Vamos a hacer un pequeño cambio de estado. Vamos a hombros hacia atrás. Hacia adelante. Vamos a mover ahí un poco la cabeza. Giros. Para el otro lado. Sin marearse, por favor. Sacudimos ahí un poco las manos. Liberamos ahí el exceso de energía. Bueno, ahí como golpecito hacia arriba. Brazo hacia arriba. Vamos ahí como pegándole a la negatividad, a lo que sea que le quieran pegar. A una persona no, por favor. Ahí, ta, 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 ta. Y listo, seguimos para adelante. Acá ¿se puede ver esto que comparto? Sí, perfecto. Se puede ver. Bueno, pura excelencia esa entrega, ¿eh? Qué gente participativa, me encanta. Dámelo siempre en mi team. Entonces, este es un poco el documento, y miren cómo se lo muestro así como de manera completamente desnuda. Este es un poco el programa. Sí, obviamente en el momento cero hay un onboarding, bien, ya vamos a empezar con victorias instantáneas. Sí, esto me lo trajo, bueno, un gran amigo por acá presente que me ayudó un poco a identificar esto, que la gente tenga victorias inmediatas. Módulo 1, identidad y dirección. Sí, vamos a hacer diferentes ejercicios para poder definir con claridad a dónde estamos, o sea, a dónde estás, a dónde querés estar, cómo es tu día ideal, cómo es o sea, tu día y tu identidad ideal, ¿sí? Vamos a ver y profundizar mucho más en lo que es fuerza versus poder, la tabla de los niveles de conciencia. Vamos a diseñar tu sistema de hábitos personalizado. Vamos a trabajar en tu autoconcepto y la importancia que tiene a la hora de crear hábitos. Vamos a implementar algo que para mí, bueno, me parece fundamental, que es la práctica en sí del dejar ir, ¿sí? Una práctica supremamente poderosa de liberación emocional. Ya en el módulo 2, liberación, bueno, definitiva de los bloqueos más comunes, ¿no? Tipo síndrome del impostor, si es necesario, relación con los padres, porque, bueno, todos de alguna manera tenemos ahí como a veces fricciones con papá y mamá, no todos, pero suele pasar. Bueno, miedos a la crítica, al que dirán, no saber decir que no saber establecer prioridades, ¿bien? Los hábitos innegociables. Bueno, vamos a ver esto, fuerza de voluntad versus voluntad espiritual, el principio de la flexibilidad,
el principio de menos a más, de lo macro a lo micro. Excelencia versus perfección, fundamental. Vamos a indagar con ejercicios concretos con respecto a esto. Bien. Módulo 3, y por último, sostenibilidad e integración de todo el proceso. Bien, principios básicos como para poder sostener todo el proceso. Paciencia y compasión para uno mismo, eliminar la comparación con el proceso de otros y enfocarnos en nosotros, neurociencias de los hábitos, y bueno, un resumen en sí de todo lo vivido, celebración de logros y de los resultados obtenidos. Bien, en sí es la estructura del programa. Tenemos, bueno, todos los bonus que se me ocurrió. Hay un libro que estamos estudiando justamente con Irán hoy en día, que se súper recomiendo, que es La ciencia de hacerse rico, de Wallace Wattles. Y uno de los principios más poderosos con los cuales él y yo hemos podido conectar en este último tiempo con respecto a esto es siempre dar más valor, y esto se los comparto también como aporte de valor, para la vida misma, o sea, lo pueden hacer con absolutamente todo. Siempre dar más valor de uso, de información, de energía, que el valor monetario que reciben. Ejemplo, Mauri, que te dedicas a la jardinería. Un cliente te paga, no sé cuánto sale, si querés abrir tu micro, el laburo más económico de jardinería que haces, ¿cuánto sale? Y lo más barato es 20.000 pesos, un corte de pasto sencillo. Un corte de pasto sencillo, ok, perfecto. Mira, imagínate si todos los que hacen jardinería, paisajismo, tuvieran el siguiente mindset, la siguiente mentalidad. Esta persona, este cliente me pagó 20.000 pesos por un corte de pasto, por rebajar el pasto. Ok. Voy y le corto el pasto. Hago el servicio para lo cual me pagó. Pero además, le llevo un, no sé, me lo invento, un duendecito y se lo pongo en una esquina de ahí del jardín. Pero además, le regalo una bolsa de tierra fértil. Pero además, algo que no te cueste mucho. Pero además, y ese además es el valor agregado. Es la milla extra, como también se le conoce, ¿no? Es como dar mucho más que el valor monetario que la persona te pagó. O sea, si la persona te pagó 20.000, bueno, darle tanto valor a tal punto de que parezca que te pagó, no sé, 100.000 pesos. O sea, te pagó 20.000, pero vos le das valor como si te hubiese pagado 100.000. Sí, sí. ¿Te pagó 100.000? No, claro, te pagó 20.000 nomás. Pero a esto le llamo yo excelencia. Es como hacer lo mejor posible cada una de las acciones. No perfecta, sino excelente. Y darle siempre más valor a las personas. No sé, yo me pago una membresía de $50, bueno, yo quiero que me aporten valor como si hubiese pagado $1.000, algo así. Entonces, bajo ese principio, y porque estoy comprometido con eso, es que dije, bueno, sumo todos estos bonus, que van a ser 3 sesiones 1 a 1, individuales para trabajar el caso puntual, mirar hacia adentro, trabajar sobre las creencias, las emociones, el autoconcepto y demás. Bueno, siempre acceso a mi WhatsApp 24/7, acceso en este caso al programa de forma vitalicia, con ese único pago, en este caso, bueno, $400, que este es el precio, 444 en realidad. Acceso a todas las actualizaciones del programa de por vida, los PDF descargables con todos los ejercicios, acceso a la comunidad de Haciendo Grandeza, y esto lo compartimos, bueno, casi todos aquí. Te lo comparto, Mauri, que es la importancia del contexto, ¿no? Muchas veces no logramos las cosas, al menos en mi experiencia, porque no tenemos un contexto de personas, un grupo de personas que nos acompañen en ese camino, porque nos sentimos solos, al menos a mí me pasó. Yo creo mucho en el crecimiento colectivo, en el crecimiento grupal, ¿no? ¿Puedo hacer muchas cosas solo? Sí, obvio, pero en equipo y en grupo, en comunidad se logra mucho más, ¿no? Porque de repente yo voy a ver que José está logrando alimentarse mejor y eso me inspira. Veo que lo cuenta por el grupo y eso me inspira, porque veo que María está logrando levantarse todos los días a las 6 de la mañana o a la hora que dijo que se quería levantar, y eso me inspira a yo lograrlo si tengo ese mismo objetivo. Porque veo que Juan está logrando, no sé, leer la cantidad de páginas que se propuso por día y ya tiene el hábito o está construyendo el hábito de la lectura, y eso me inspira porque yo tengo ese objetivo. ¿Me explico? Es como Sí. apalancarse de una comunidad, de un contexto poderoso. Y aparte, bueno, relaciones, contexto de poder, o sea, es todo lo que se gana por detrás de
haber pagado, en este caso, $400, que es lo que sale, 444, lo que sale el programa, que me da mucho más valor, ¿sí? Eso como un efecto exponencial. Bueno, un tracker, el REH, Registro de Hábitos, para quien siente, en este caso, llevar un registro de sus hábitos. No es indispensable, pero al menos a mí me gusta mucho. Y bueno, una auditoría de espacios en video, ¿sí? Como vamos a trabajar constantemente en sus espacios, en sus ambientes, como para ver, bueno, si hay que modificar algo, hacer un reordenamiento, una reorganización de sus espacios, ¿sí? Bueno, con pura honestidad, transparencia, el precio de lanzamiento, porque literalmente este es el primer día en el cual estoy lanzando, después de las revelaciones e ideas que tuve, es de $444 por 3 meses en este caso, 12 semanas, financiamiento, 2 pagos 222. ¿Por qué esos números? Por amor al arte, porque simplemente me bajaron. Sé que sale mucho más, sé que el precio puede ser tranquilamente mucho más. Eso es lo que en realidad sale de un proceso mío de 6 sesiones simplemente, sesiones individuales de coaching en general. Pero bueno, 6 sesiones son 1 mes y medio más o menos. Pero dije, bueno, quiero aportar el máximo valor posible a las personas que decidan dar el paso, que decidan tomar la decisión. Quiero realmente entregarme al proceso. Quiero, bueno, ver cuánta transformación genera esto. Y si se da, bueno, luego le iremos aumentando el precio y demás. Pero por lo pronto, eh, creo que este precio realmente lo vale. Lo vale por todo el valor que voy a aportar y por todo lo que se viene generando. Testimonios. Chan, 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 chan. No hay, obviamente. Todavía. No hay. No hay. Pero bueno, si hay algunas personitas acá que se han estado sumando a las asesorías gratuitas de hábitos. Anto ya fue una de esas. Ilan, hermano, si estás por ahí, querés comentar un poco tu experiencia con las asesorías gratuitas, bienvenido seas. Pero bueno, obviamente no hay testimonios en sí con respecto al programa porque es la primera vez que lo estoy lanzando y está a punto de comprobarse realmente cuánto valor aporta al mundo. ¿Sí? Así que, hermano, ¿sentís comentar tu experiencia ahí con la asesoría? Buenas, ¿se escucha? Sí, papá, fuerte y ¿Se claro. escucha? Épico, épico. Hermano, yo te agradezco porque esta sesión me hizo reforzar varias de las cosas que vimos el otro día también de la asesoría y justo me estaba acordando de lo que más me impactó también, bueno, más allá de la asesoría, porque vos también me venís dando sesiones desde hace varios meses, ¿no? Pero justamente la asesoría es más enfocada en lo que es hábitos puntualmente y varias de las sesiones también que hemos hecho de hábitos. Lo más potente para mí fue el para qué. O sea, la definición del para qué, literalmente desde que lo definimos, que parecía tan obvio, porque bueno, por ahí uno dice, no, esto ya lo sé, ya lo escribí varias veces, por lo menos en mi caso, pero era algo que me hizo como un clic mental y ahora es como que siento que muchos de los hábitos, o sea que ponle ir al gimnasio, que ahora vengo del gimnasio, es como que era natural, o sea, no me cuestioné como no ir. Es como que se volvió natural por el simple hecho de, bueno, todo este tiempo también estar trabajando toda la parte interna, ¿no? De ese para qué, esas cosas que parecen como, bueno, una vez que vos tenés esa claridad interna, eso te lleva a que naturalmente después las acciones cambien y los hábitos cambien. Y eso me pareció muy potente y sobre todo también lo la creación del día épico, o sea, el día ideal, porque, o sea, si uno no define qué hábitos realmente quiere consolidar, qué hábitos quiere reforzar, cuál es el día ideal para uno, si uno no tiene claridad en eso, ¿cómo lo va a cambiar? Si no sabes exactamente y específicamente qué es lo que querés cambiar, cuál es el lugar hacia donde vas. Y nada, eso me ayudó muchísimo y doy fe en todo lo que decís. O sea, das infinitamente mucho más valor de lo que se te paga y de lo que sí se promete también. O sea, doy fe que sos un ser sumamente comprometido con eso y literalmente
yo antes también creía, no, esto yo lo puedo cambiar solo, yo lo puedo hacer solo, pero me doy cuenta que, y eso que soy una persona de pensar mucho, de ir mucho hacia adentro, pero hay cosas que con una mirada externa, o sea, sin una mirada externa, literal, es muy difícil o diría imposible de poder ver. O sea, y lo último que también para mí fue muy, muy potente, que también me ayudó mucho en tus sesiones, que fue definir esa pieza que hace que todo cambie. Por ejemplo, en mi caso, para levantarme temprano. O sea, gracias a indagar en cuál era la causa real de eso y esa pieza que por ahí cambiándola, iba a desencadenar en un montón de cambios que me iba a poder llevar a que eso sea fácil. Por ejemplo, ¿de dónde viene el hecho de no poder levantarse temprano? Cenar más temprano. ¿De dónde viene el hecho de no poder cenar más temprano? De ciertos comportamientos o actitudes que yo no me estaba dando cuenta que había que modificar. Cortar de trabajar antes, poner un límite y terminar de trabajar. Y bueno, eso fueron como detalles que gracias a hablarlo con vos y toda tu guía lo fuimos descubriendo para ahí saber cuál es ese cambio que hace que todo cambie, ¿no? Ese punto ciego, diría. Así que nada, podría Sí. estar hablando 3 horas, pero eso fue lo que más se me vino a la mente ahora. Qué grande, papá. Muchas gracias, amigo. De corazón, se valora. Definitivamente contribuye a más vida aquí entre nos, contribuye al Bien. crecimiento, al avance del mundo. Así que, bueno, muchas gracias. Y nada, en sí es eso, ¿no? Es comprometerse con realmente dar mucho más valor y no por querer obtener recompensas y todo, porque a veces, al menos yo he caído en esto de querer aportar más valor para recibir más, para tener, no sé, más impacto, para... Y no, en realidad lo hago por mí, porque yo quiero ser ese ser humano, o sea, yo quiero reafirmar la identidad de persona, de hombre, que da más valor, que sirve masivamente, que realmente se entrega de todo corazón, que en definitiva sirve a ese poder supremo, que sirve a Dios, al Creador, al Todopoderoso, a través de dar infinitamente más valor, a través de contribuir al avance del mundo, ¿no? O sea, lo hago para contribuir al progreso del mundo, de la humanidad. Si como consecuencia viene el dinero, buenísimo. Si como consecuencia viene el impacto, buenísimo. Si como consecuencia viene el crecimiento en X área, buenísimo. El reconocimiento, la fama, buenísimo. Pero creo que el desde dónde hacemos las cosas es importante, ¿no? Y bueno, vamos llegando ya prácticamente al final. Si nada cambia, nada cambia, dijo alguien. ¿Quién? No sé. Es una frase que me gusta, pero si nada cambia, nada cambia. Hay que, y esto sí lo dijo Albert Einstein, ¿no? No se puede solucionar un problema desde el mismo nivel de conciencia desde el cual fue creado. O creo que lo dijo Einstein, o se la atribuyeron. Yo la escuché de él, o la leí, como que la dijo él. Entonces, para que algo cambie, hay que cambiar algo, hay que hacer un cambio. Las raíces crean los frutos, lo de dentro crea lo de afuera, lo invisible crea lo visible. Hay que tomar decisiones distintas, ¿no? Si buscamos, me lo digo a mí también, resultados distintos, no hagamos siempre lo mismo. Hay que cambiar, elevar el nivel de conciencia, elevar el autoconcepto, obviamente cambiar los hábitos y como consecuencia de cambiar los hábitos, cambiar la vida, cambiar el destino. Bien. Entonces, vamos ya llegando a lo último, más valor. Y con respecto a la fórmula, ¿se ve esto aquí? Ahí está, ahí se ve, perfecto. La fórmula, invertida, ¿cómo hacer para eliminar un hábito? Eliminar entre comillas porque como le dije antes, bueno, podemos eliminar eliminar un hábito, dejar de hacerlo, pero no olvidarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un hábito cuando se está formando, al principio es como un hilito de neuronas, ¿no? El cerebro hace sinapsis, las neuronas que se conectan entre ellas cuando estamos repitiendo una acción, y con cada repetición ese cablecito de neuronas que se conectan se van haciendo cada vez más y más y más y más grandes hasta que llega a ser un cable así gigante, ¿no? De hacer esto siempre lo menciono porque me parece un principio básico, un cable así gigante de neuronas interconectado que representa el hábito ya creado.
Entonces, ¿cómo elimino un hábito? Haciendo la inversión de la fórmula esta de obvio, atractivo, sencillo y satisfactorio. Bueno, en cuanto a la señal, hacerlo invisible. Seguimos con el ejemplo de los caramelos. Si ya quiero dejar de comer esos caramelos, bueno, lo hago invisible. Tapo el tarrito, lo pongo, no sé, en una caja y lo guardo en la alacena, donde se me haga extremadamente eh, invisible, justamente, que yo no lo pueda ver. Siguiente, anhelo, hacerlo poco atractivo, que no me genere atracción, ¿sí? Que de repente sea para mí algo desagradable de hacer. Esto puede ser a nivel de lo físico, de lo visual con los sentidos, o a nivel de pensamiento, obvio. Atribuirle significados negativos a eso. Al fumar, al comer de cierta manera, al despertarse tarde, ¿bien? El cerebro se acerca a un placer, hace las cosas por acercarse y obtener un placer, o para evitar un dolor. Son como los dos patrones de conducta que tiene el ser humano. En cuanto a la respuesta, bueno, hacerlo difícil. Hacerlo difícil. Tiene relación con el ejemplo de los caramelos. Dejarlo en la alacena, en la última alacena, ahí donde van las arañas. Ponerle, no sé, un candado a esa alacena, ¿no? Quizás un poco extremo, pero es como encontrar la manera de hacer difícil la ejecución de cierto hábito, de poner barreras, de poner muros, bloqueos, obstáculos entre nosotros y esa conducta o ese estímulo, ¿sí? Y por último, hacerlo insatisfactorio. ¿Cómo puedo hacer que ese hábito que ya no quiero hacer, que no quiero llevar a cabo, sea insatisfactorio? Puede ser también a nivel mental, ¿no? Puedo interpretarlo de manera que me genere insatisfacción. O capaz que ya hay patrones que nos generan insatisfacción en ese hábito, pero no lo estamos sabiendo ver. Entonces toca descubrirlo. ¿Bien? Entonces, hacerlo invisible, poco atractivo, difícil e insatisfactorio. Y dice James Clear, en Hábitos Atómicos, un libro que les súper recomiendo también que se lo lean, Hábitos Atómicos. Solemos subestimar todo lo que nuestro cerebro y nuestro cuerpo pueden hacer sin que intervenga el pensamiento. Es acá cuando estamos en la competencia inconsciente, ¿no? ¿Alguno conoce los 4 niveles de competencia? Y ya con esto vamos llegando al final. Me parece que no. Bueno, los 4 niveles de competencia básicamente son las formas en las que aprendemos, ¿no? Primero tenemos incompetencia inconsciente, cuando no sabemos que no sabemos. Incompetencia consciente, que es el segundo, cuando sabemos que no sabemos, por lo cual sabemos que podemos aprender. El tercero, que es la competencia consciente, cuando sabemos que sabemos, es decir, por ejemplo, estamos aprendiendo a manejar. Bueno, yo ya sé que sé manejar, pero todavía soy consciente de eso, ¿no? Es decir, el típico ejemplo de aprender a manejar. Al principio es todo difícil, tengo que estar con los sentidos al 1000%, que no puedo desenfocarme del volante y enfocarme en la palanca de cambio porque se pudre todo, puedo chocar, ¿no? Entre el miedo, la ansiedad, la angustia, el sistema de alerta, ¿no? El sistema nervioso se pone como tenso. Después llega, en este caso, el cuarto, que es la competencia inconsciente, que es el no sé que sé. En el caso de manejar, es cuando ya estamos manejando y no sabemos que estamos manejando. Llegamos de un lugar a otro sin haber sido conscientes o sin acordarnos de repente cómo llegamos hasta ahí, ¿no? Ya podemos tomar unos matecitos, podemos ver el celular, peligroso, obviamente, sabemos lo que eso genera, pero es como, no sabemos que sabemos. Messi, por ejemplo, no sabe que juega así como juega, ya lo hace inconsciente. Lo mismo con cualquier otro deportista de élite o de cualquier disciplina. Entonces, algunos hábitos de productividad extra para sumar a su día. Poner el celular en blanco y negro. De hecho, el mío creo que ahora todavía está con color, pero lo suelo tener en blanco y negro. O con bloqueo de luz azul. Sacar el celular de la habitación, ya sea para dormir o para trabajar, para quien le sirva y realmente tenga conflicto con el teléfono. Establecer una prioridad estrella al inicio del día, una prioridad innegociable y hacerla primero que todo. Brian Tracy le dice a esto tragarse el sapo, ¿no? De hecho, hay un libro entero con respecto a eso, trágase ese sapo. Salir de los grupos de WhatsApp que consumen energía, que no les aportan, sino que les restan. Parece loco, pero realmente se nos va mucha energía, mucha atención a veces en grupos de WhatsApp o incluso en redes sociales. Por eso, dejar de seguir, por ejemplo, cuentas en Instagram que no aportan para quien tenga el conflicto con el scroll de Instagram o de TikTok. Hacer una cosa a la vez.
fundamental. Y en este caso, en cuanto a lo que es habitación, poner, por ejemplo, la habitación fresca, preferentemente 22, 23 grados, y semi oscura al momento de dormir. Bien, son cositas que yo he ido sumando poco a poco y que a nivel de productividad al menos me han servido mucho para generar grandes avances. Entonces, cerramos con esto. Más allá de toda la información, lo importante siempre, siempre, siempre es y siempre va a ser que encuentres lo que te sirva a vos, ¿sí? Que te represente y te lleve a lograr lo que vos querés, según tus valores, tus principios, tus ideales, tus objetivos, tu esencia, tu identidad, tu propio sendero, ¿sí? Porque tu propio sendero es tuyo, es único, es perfecto tal y como es, y lo mismo con el proceso de otra persona. Así que sin nada más que decir ni agregar, gracias totales, infinitas, por quedarse hasta el final, los que se quedaron, felicitaciones por el compromiso, felicitaciones Mauri, felicitaciones, bueno, Candy ahí desde el gym, Ilana Bonito, gracias. Bueno, mi madre no sé si estuvo ahí o se sumó solo por compromiso, ya después me dirá, pero bueno, gracias. Y Anto querida, gracias, gracias infinitas. Simplemente cierro con una pregunta, que es, ¿qué se llevan? Nada más, y damos por finalizado el espacio. Bueno, yo también, como te dije ayer, me llevo mucha motivación y mucha claridad y el entender en realidad desde dónde salen estos hábitos. Si bien es algo que ya hemos conversado, esto de que no sea desde la fuerza, sino que el entender el beneficio que me trae ese hábito y el beneficio oculto que no me trae, que me trae el no hacerlo. Lo del beneficio oculto es increíble. Es un golpe directo al ego. Así que gracias por eso. Muchísimas, muchísimas gracias por eso. Y bueno, de mi lado lo voy a seguir poniendo en práctica absolutamente todo y con cada una de esas cositas que por ahí me vienen costando en la diaria. Épico. Thank you very much. Mauri, ¿sentís compartir algo? A mí me deja muchas cosas por pensar y analizar, ¿no? De mi rutina diaria. Así que, bueno, analizando y pensando cómo continuar mañana, eso, más que todo. Y como dije al principio, aprendí un montón de cosas y bueno, ahora hay que ponerla en práctica. Si no, no sirve de nada, digamos, como dijiste vos también. Total. Bueno, tenemos ahí pendiente agendar la asesoría con vos, así que seguramente luego te escribo para agendarla. Bueno, sí, claro que sí. Ok, ¿vos sentís como te digo? Apago el micro. Bueno, yo en lo personal creo que me llevo como un gran pantallazo en realidad de todo lo que tengo que trabajar, de los hábitos, sobre todo esto del beneficio oculto, de no sostener ciertos hábitos, pero también como volver a reforzar un poco la identidad, o sea, desde dónde lo voy a hacer, desde dónde lo elijo, porque me ha pasado con muchos hábitos que hoy los sostengo, esto como decía Ilan, de que te salen fluidos, o sea, como que es natural, cuando uno ya tiene como ese por qué, para qué lo querés hacer, desde qué identidad, y en algunos creo que todavía me falta como pulir ahí para también hacerlos desde ese lugar, así que nada, la verdad es que me llevo con mucha claridad en todo eso. Así que gracias. Bien. Ilana, Monito, ya hablaste un montón, pero si sentís decir unas últimas palabras. Sí, simple. Yo me llevo mucha No sé gratitud. si soy yo. Ahí está. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Mucha gratitud, también claridad y reforzar esto también que decían las chicas, ¿no? Como hacer las cosas del poder, desde la identidad y no desde la fuerza. No de la fuerza porque al final eso se cae. O sea, se puede sostener un tiempo y al final se cae. Así que nada, muy agradecido de toda la info y aplicarlo. Y también eso que lo dijiste hoy de hacerlo simple y que también me lo dijiste en la asesoría,
empezar en pasos pequeños. El próximo paso más chiquito, no querer cambiar todo de una, sino el primer paso, ¿no? Eso ya es un avance y eso me parece clave también para que sea algo que se sostenga, así que me llevo eso. Y ahora aplicarlo, con ganas de seguir reforzándolo y seguir aprendiendo de vos, hermano, que hay mucho Let's más ahí go. para aprender. Claro, papá, siempre. Y yo de vos y de todos en sí, ¿no? Todos podemos aprender de todos, así que gracias, gracias, gracias. Bueno, vi ahí que reaccionaste, no sé si querés decir algo, si estás, Cande lo mismo, si no, bueno, vamos dándole ya un cierre, ya son más de las 10. Gratitud infinita, y te da por haberse quedado hasta esta hora. Así ya, bueno, terminamos el día, vamos a cenar. En 3, 2, 1, bueno. Dicho y hecho, gracias por el valor, amigo. Bueno, un placer. Gracias por estar, por sumarte. A ver si coincidimos allá por Córdoba, de vuelta en algún momento. Gracias infinitas. Bueno, familia querida, hasta acá hemos llegado con la masterclass. Nada, solamente eso, gratitud total, profunda. Ya, bueno, les comuniqué un poco cuál es, en este caso, el programa. Sí, seguramente muchas más almas lo vayan a conocer con el paso del tiempo. Mauri, te escribo en las próximas horas, quizás mañana ya para generar ahí la asesoría gratuita y profundizar más en tu caso. Y nada, seguimos avanzando, evolucionando y llevándonos al siguiente nivel. Abrazo grande desde el sur. Buenas noches y seguimos en sintonía. Chau, chau. Pongo el acá.